Mujer de talla global, de inteligencia privilegiada y formación cultural fuera de serie. Nuestra invitada de hoy es neuropsicóloga, antropóloga y autora de una decena de libros sobre divulgación científica, política y cultura. Es periodista con 49 años de trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. A lo largo de 20 años tuvo el privilegio de ser interlocutora de Juan José Arreola. Ha sido directora general de 2 radiodifusoras y fue la primera mujer en el consejo directivo de la Asociación de Radiodifusores del Valle de México. Tras los sismos de 1985, encabezó los trabajos para la atención de la emergencia educativa que logró que los niños regresaran a clases antes de 3 meses. Fue la primera candidata mujer al gobierno de la Ciudad de México e impulsó las agendas de género y diversidad sexual. Como mujer de la tercera edad, diariamente levanta la voz por los adultos mayores. Actualmente brinda servicios de comunicación estratégica y capacitación a empresas e instituciones, además de participar en diversos medios de comunicación y hacer su propio canal de YouTube. Hoy con nosotros, Tere Vale. Muy querida Tere Vale, me da mucho gusto saludarte este día y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Ay, Julio, no sabes, para mí tengo que estar muy bien porque estoy contigo, porque me siento muy contenta, muy agradecida de que me hayas invitado a tu programa. Y bueno, pues mira, uno está como está, pero siempre, pero siempre se puede estar peor. Y esa es mi idea en la vida. O sea, creo que hay que vivir solo por hoy, que hoy si nos sentimos bien, si estamos platicando con un querido amigo, si estamos sanos, si podemos seguir adelante, pues es el mejor de los días posibles. Y a veces hasta cuando está uno medio enfermito, ahora que bueno, está tan de moda el COVID y la influenza, a mí me dio influenza hace unas 3, 4 semanas, pero ¿sabes qué? Hay que enfrentar la vida, que es solamente una carrera de obstáculos, pues con ánimo, con energía y diciendo, solo por hoy estoy viva y solo por hoy la voy a pasar lo mejor que pueda, Julio. Mi querida Tere, pues agradezco mucho que estés aquí conmigo. Me llenaba de ilusión este momento y que sea la primera entrevista del año. Hemos superado los 200 programas, mi querida Tere. Ay, Julio, Y yo sé el trabajo que cuesta, es durísimo, durísimo. YouTube es durísimo, pero es muy satisfactorio también porque vas generando una comunidad, un grupo de amigos, seguidores, en fin, es un bonito desafío, digamos, YouTube. se va creciendo ahí orgánicamente. Los que somos pobres y de familia numerosa como tú y yo, pues no podemos invertir cantidades en pauta y es mejor porque nuestras Así es. audiencias son orgánicas y eso quiere decir que van creciendo de boca en boca por recomendaciones, por el consejo de los amigos, por la recomendación. Y es muy grato verte, querida Tere, además del cariño que te tengo y no puedo dejar de expresar en este programa también que a tu hijo Nicolás también le tengo gran cariño, gran admiración como a ti y de los dos se puede abrevar siempre conocimiento. Y es un oasis cultural, son como, No, Julio. son como un oasis Julio, en este país que cuando uno los ve, respira inteligencia y mi neurona, la que tengo, sale a pasear y se pone contenta. Entonces lo bueno, celebro. Julio es muy modesto porque te quiero decir que mi Nicolás, mi hijo, te aprecia, te respeta, te admira, te quiere y así que están muy correspondidos por la familia Vale, muy correspondidos, Julio, y te agradezco mucho que recuerdes a Nicolás. Yo también lo quiero mucho. Me imagino que sí, me imagino que sí, y que lo conoces mejor que Claro yo que sí. también. ¿Eh? Pues no te creas, no te creas, uno nunca acaba de conocer a las personas, aunque sea tu mamá, tu hijo, tu esposo, tu esposa. Los seres humanos siempre damos sorpresas, ¿no, Julio? Sí, así es, eso es cierto. Pero en el caso de Nicolás, yo puedo decir fehacientemente que es un hombre extraordinario. Y además, ya con esto voy a terminar el comercial para Nicolás y vamos con Tere No, yo Vale. por mí me encanta. Pero es que no puedo dejar de recomendar en este y en cualquier programa el gran trabajo que hizo Nicolás desde Qatar con motivo del Mundial.
unas cápsulas extraordinarias que no solamente nos presentaron lo maravilloso del país, sino también los usos y costumbres, desde la vestimenta, la gastronomía, y fue un trabajo de veras extraordinario. Yo les recomiendo a los amigos que nos ven en este programa que busquen esas cápsulas de Nicolás Alvarado con motivo del Mundial de Qatar. Valen la pena realmente, son una joya, de veras, son una joya. Mi querida Tere, aquí cierro el comentario de esa No, promoción. Ya me Julio, pondré luego ahí a hacer números con Nicolás por esta publicidad, pero bueno, ya lo haré en días posteriores. Pues yo te agradezco muchísimo. A mí también me gustaron mucho las cápsulas. Es que Nicolás es, ¿qué te diré? Es un perfeccionista. Trabaja como loco, es un workaholic también. Trabaja como loco y se prepara muchísimo, pues para lo que tiene que hacer, lo disfruta y creo que el resultado es bueno. Bueno, yo te lo digo no solo como mamá, sino pues si quieres con tantita experiencia que tengo después de 40 años en el periodismo, Julio, son muchísimos, yo creo que ya son más, yo creo que son como 50 en el periodismo, de veras, es muchísimos años, pues en este trabajo excitante, desafiante, emocionante al que nos dedicamos, Julio. Yo tenía registrado aproximadamente que andabas por los 48 años aproximadamente dedicándote a esto, mi querida Tere. Además de Sí. ser neuropsicóloga, antropóloga, autora de diversos libros, varios libros, muchos de ellos además con títulos que te retan no solamente a la creatividad, sino también a pensar y dilucidar de qué se trata cada uno de estos libros que son maravillosos. Y la verdad también, pues tu gran trayectoria en televisión, en radio, en prensa escrita, y bueno, aquel privilegio que te dio la vida también de participar de manera muy cercana con Juan José Arriola a lo largo de muchos años. La verdad es que quienes hemos estado en la televisión cultural, involucrados en la televisión cultural, desde algunos momentos como televidente, como niño en su momento, otras ya Claro. como joven y otras ya como adulto, teniendo la posibilidad de participar en los canales públicos. Pues la verdad es que, Tere, tú eres alguien que nos ha marcado la pauta, pero yo quisiera preguntarte, y me pones un reto muy grande porque, pues, de cuando acá los patos le tiran a Son las muchos escopetas. años, Julio. El No, reto pero es que ya son muchos años. no, es que es a lo que voy. El reto es de memoria, no, no te creas. El, re- Claro. el reto va a ser de que nos platiques aquí, mi querida Tere, y nos compartas tus experiencias. La verdad es que primero yo te quisiera preguntar, estudiaste neuropsicología, estudiaste antropología, pero también la parte de periodismo la has desarrollado de una manera excepcional. Cuéntame un poquito nada más en qué momento de tu vida decides tomar qué camino primero y cuál te llevó al otro. Ay, Julio, pues voy a tratar de ser muy concreta. Mira, yo nací en una familia de radiodifusores. Mi papá fue de los primeros radiodifusores, perdón, en Venezuela. Mi papá era venezolano, mi mamá era mexicana. Y bueno, yo crecí adentro de una radiodifusora. Después mi papá puso pues el primer canal de televisión en Venezuela, en el estado Zulia, un estado petrolero en aquellos años. Te estoy hablando de los años 60, un canal pues que fue también que abrió brecha, un canal importante para ese estado, un estado petrolero, un estado con una economía muy fuerte. Ve cómo cambia la vida en los países gracias a los desastres. Pero mi papá fue exiliado en México en la dictadura de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez fue un militar que se hizo del poder derrocando a un gran escritor venezolano, Rómulo Gallegos, que aquí en México todos conocen por Doña Bárbara, ¿verdad? Que es uno de sus hits. Bueno, pues Rómulo Gallegos llega a la presidencia de Venezuela,
lo derroca una junta militar encabezada por Pérez Jiménez. Mi papá es un radiodifusor y además un empresario de la televisión. Esto fue antes, esto fue en los años 49, 48, por ahí. Yo todavía no había nacido, estaba yo en proyecto, yo nací en 1950 y nací aquí en México, pues porque mi mamá se tuvo que venir a su país, mi papá estuvo en la cárcel, lo persiguieron, le quitaron sus negocios. Yo sé muy bien en carne propia que es una dictadura. Y bueno, pues yo nací aquí, mi papá logra salir del país, mis hermanos, por eso todos son venezolanos, nacieron allá, y yo soy la única que nació en México por el exilio de mi papá. Bueno, pues yo nazco aquí en México cuando tengo 8 años, en el 58, 59, regresamos a Venezuela porque cae Pérez Jiménez, termina la dictadura militar, vuelve la democracia. Mi papá aquí en México pues se dedicó a apoyar a los exiliados, entre ellos el expresidente Rómulo Betancourt, estuvo aquí en México muchos años en mi casa, también Rómulo Gallegos, en fin. Cuando cae Pérez Jiménez, pues mi papá regresa otra vez a tomar sus empresas, eh, hay una democracia ya en Venezuela, y yo de los 8 a los 16 por ahí me quedo a vivir en Venezuela con mis papás y mis hermanos, siguiendo en el negocio de la radio, la tele, ta, ta, ta. A los 16 a mi papá, pues después de todo lo que había pasado, le dan infartos, dos, y decidimos ya dejar los negocios, deciden mis papás allá, venderlos, en fin, y nos venimos a vivir aquí en eh, fue cambia pues la visión del mundo, empiezo a estudiar el cerebro, empiezo a tratar de adentrarme en ese kilo y medio que tenemos entre las orejas, pues que es el objeto más complejo del universo, es tan endemoniadamente difícil como el cerebro. Y bueno, pues por ahí me voy, pero pues mi hermano Raúl, que como tú sabes fue un cantante, comediante, en fin, productor de televisión también, pues un día en el bautizo de su hija Angeliquita, Angélica Vale, casado mi hermano con Angélica María, pues ahí me ve un productor, Alfonso Prado, de Televisa, y bueno, yo era en aquellos años pues una señora joven, muy joven, guapetona, y entonces me dice, oye, ¿no te Desde interesaría entonces se trabajar en dice. la tele? No, amigo, ya los años uno se va volviendo una caricatura de sí mismo. Pero bueno, en fin, me ofrecen irme a trabajar a Televisa, un programa que se llamaba Operación Convivencia con Paco Malgesto. Y ahí empecé a trabajar en la tele, no dejaba yo ni la investigación ni el consultorio, pero pues me empecé a meter ahí. Ya tenía yo a mi hijo, a Nicolás, en aquellos años, 75, 76, de Nicolás en el 75. De ahí me llama Jorge Saldaña en aquella época Imevisión, Canal 13, y me fui a trabajar con él, Julio. Y de ahí para el Real, pues ya seguí en esto sin dejar la psicología. Y con esto termino. Los libros que he publicado, aunque tengan títulos locos como yo, pues te quiero decir que son libros de divulgación, porque tanto de sesos y médula como el de los extraterrestres, que no tiene nada que ver con los extraterrestres, o de qué se ríen las hienas, son libros de divulgación del cerebro. ¿De qué se ríen las hienas? Es un libro que yo quiero mucho porque es un libro sobre el cerebro animal. Entonces viene
desde los conejos, los murciélagos, el cerebro de los delfines, cómo ven las águilas, qué pasa con la visión infrarroja de las serpientes, en fin. Y ahí me voy en Planeta, publiqué 5 libros, pero todos son de divulgación, con excepción de un libro de Arreola. Bueno, hay otros de otras cosas, pero del de Arreola lo publiqué con Miguel Ángel Porrúa, que es parte de las pláticas que tuve con este extraordinario conversador, genial ser humano y gran escritor, que fue Juan José Arreola, con quien trabajé pues más de 10 años. Platícame una cosa, querida Tere. Imevisión, aquella televisora que pues, transitaba de lo que fue la televisora, la televisión oficial, luego la televisión gubernamental, la televisión pública, en fin, este tipo de medios públicos pues, han tenido un origen y ahora pues una televisión comercial desde la llegada de Ricardo Salinas Pliego. Pero cuéntame una cosa, Tere, trabajar con estas personas, por ejemplo, cuando me comentas, don Jorge Saldaña. Cuando yo era niño, yo soy un poquito más grande que Nicolás, yo nací en el 69, en diciembre del 69. Entonces, yo recuerdo llegar a casa de mis abuelos, ambos maestros normalistas, como tú bien sabes, mi abuelo paterno, Los, y muy bien. claro, y resulta que yo llegaba y Lo sé veía, muy bien, déjame hacer aquí un paréntesis. Lo sé muy bien porque luego en otra vida que viví, pues mi esposo fue secretario de Educación y recuerdo muy bien el reconocimiento que se hizo a tu abuelo, incluso aquí en la Ciudad de México. Si ustedes de veras se meten a Google y ponen Julio Di Vela, no esperen que salga el señor periodista, exdirector de Canal 11, que aquí está platicando conmigo, sino va a salir en primer lugar tu abuelo, que así fue es, un maestro honorable, destacado, entregado, y que hay una escuela que lleva su nombre aquí en México. así Entonces, es. yo creo que tienes que estar muy orgulloso de eso, de tu estirpe, Julio. Lo estamos toda la familia y agradezco mucho. Siempre tendré palabras de agradecimiento para don Miguel González Avelar. Sí, efectivamente, en la calle de Coruña está en Iztacalco, está esta escuela pública que lleva el nombre de mi abuelo. Así que siempre, Tere, a ti también por lo que te correspondió en esa No, no, parte, no, 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 nada, siempre hay nada. una gratitud enorme. Digo, es que ve la calidad de los maestros que teníamos, Julio. Ve nada más qué ha pasado en nuestro país, de veras, qué preocupante. Preocupante. Ahorita vamos a ir para allá, mi querida Tere. Pero te decía, y agradezco mucho los comentarios al respecto a mi abuelo, toda la familia estamos muy orgullosos de él. Ya somos 4 Julios Di Vela, mi abuelo, mi padre, tu servidor y Julio, mi hijo. ¿Y tu hijo? Y entonces pues, sí, estamos muy contentos, muy Claro, agradecidos. Pero te comentaba, Tere, cuando yo llegaba a casa de mis abuelos, de don Julio Di Vela Barragán y de mi abuela Tere, estaba aquel programa que decía Sábados con Saldaña. Y entonces yo veía al señor Saldaña con su smoking al lado de un sí, sí. piano, muchas veces al lado de un piano, y haciendo la narrativa de lo que era la música, y la música universal, ¿no? Ni siquiera la música mexicana, la música universal, un programa de alta cultura. Tere, ¿qué representó para ti trabajar con todos ellos? Seguramente te habrás topado también en algún momento con Alejandro Aura. Eh, Mucho con Alejandro Aura, pero también con Arrigo Cohen, que era claro, verdaderamente, bueno, el padre un de las privilegio. etimologías. Sí, bueno, conocí, pues, fíjate, yo recuerdo con Jorge haber entrevistado, ¿qué te puedo decir? A Iturriaga, a don Pepe Iturriaga, haber entrevistado a Garibay, haber entrevistado a Ricardo Garibay, haber entrevistado a Ibargüengoitia, o sea, que era pues, realmente, o sea, ahora que pienso, cómo tuve esa gran, enorme oportunidad de platicar con tantos seres humanos valiosos, comprometidos, inteligentes, deslumbrantes, pues te quiero decir que me siento muy satisfecha, Julio. La vida me dio
esa gran oportunidad. Recuerdo la entrevista con Ibargüengoitia. Él acababa de publicar el libro de las Poquianchis. Se llamaba, ay, no me acuerdo si me voy a equivocar con el título, Las Muertas, creo que se llamaba Las Muertas. Y bueno, pues, y al poco tiempo murió Ibargüengoitia en este trágico accidente, en fin. En fin, ¿qué te puedo decir? Ahí también conocí a Arreola por ese lado, porque luego resultó que Arreola también era muy amigo de mi esposo, de Miguel González Avelar, y cuando nos encontramos, Miguel y yo, pues nos dimos cuenta que un lazo de unión así muy fuerte entre los dos era Juan José Arreola. Mi marido trabajó, digamos, como de achichincle de Arreola cuando tenía como 15 años o Qué barbaridad. 16, por ahí. Yo conocí a Arreola pues mucho más grande, ya tendría yo, cuando trabajaba yo ahí en sábados del 13, pues tendría yo unos 28 años, 27 por ahí. 25, no, yo creo que tantito más porque ya existía Nico, como 26, 27. Y bueno, Arreola también, pues fue una marca en mi vida, es de esos seres humanos que nunca, nunca voy a olvidar, nunca. Entonces, bueno, pues es una gran oportunidad, Julio, el desfile de personalidades que he tenido la oportunidad de conocer, de platicar con ellos, ¿no? Hay un tema, Tere, que me llama la atención de tu vida, por la historia que me cuentas de tus papás, por pues esta cercanía que hay en la radio, en la televisión, pero también por la cercanía que hubo con una dictadura. Tu formación, tus conocimientos, tu noción política se venía desarrollando, queriendo o no, pues, desde el seno familiar por las circunstancias que los envolvían. Claro. Pero también me llama la atención una cosa, cuando viene el sismo de 1985, la Ciudad de México, donde más fuerte hubo consecuencias, eh, te permitió también ver un rostro de un México distinto. Cuando don Miguel González Avelar justamente tenía la responsabilidad de ser secretario de Educación Pública y a ti, por ende, involucrarte en coadyuvar y acompañarle pues, en reconstruir o en dar cabida a miles de niños que quedaron sin escuelas y a convencer a miles de padres de familia, Tere, de que era necesario que los niños volvieran a la escuela y que tuvieran confianza en las autoridades, pero que no perdieran el año escolar. Y eso te permitió también una visión, creo yo, una visión social impactante de un México de aquellos tiempos. Uy, Julio, qué, qué bárbaro, qué bien hiciste la tarea, porque pocas personas recuerdan esa etapa. Mira, a mí me da un poco de tristeza cuando viendo hacia atrás, muchos ahora dicen, no, es que cuando el temblor del 85, la ciudadanía fue la que salió y apoyó porque el gobierno no hizo nada. Yo creo que la ciudadanía jugó un papel muy importante. Eso, bueno, lo viví en carne propia, no solamente en mi trabajo, con Miguel en la SEP, sino lo viví también como periodista, porque yo no dejé de trabajar tampoco. A mí me tocó el temblor al aire, o sea, hablando así de hola, buenos días, y órale, pues el sustote que nos llevamos todos. ¿En dónde Yo estabas tú en ese momento, perdón, Tere, en en ese ABC momento? Radio tenía yo un programa con Arreola, tenía yo un programa, eh, ¿quién más estaba en aquel momento? Bueno, estaba Arreola, don Pedro Ferriz, Ferriz, papá, Santa Cruz, claro. y Santa Cruz, en fin, pero no me quiero desviar de esto, Ujú. Julio. Mira, lo que me da tristeza es que no se reconozca también, pues, el trabajo valiosísimo que hicieron, yo no sé si todas las áreas, pero muchas áreas de la administración de Miguel de la Madrid.
Pues, y perdón, pero empezando por la que yo conocí desde adentro, yo conocí las tripas del problemón que se enfrentó en la Ciudad de México, cuando nada más en la Ciudad de México, porque hubo también escuelas afectadas en Michoacán, en otros estados, pero me voy a concentrar en la Ciudad de México. Pues de un día para otro, 600,000 niños sin escuela. Digo, se dice fácil, pero la posibilidad de que se perdiera el año y no había internet, ni había nada, o sea, ni teléfonos celulares, o sea, era otro mundo. O sea, la era digital con toda su tecnología maravillosa, pues no existía. Entonces, ¿cómo demonios le hacíamos para que los niños no perdieran el año? Y pues aparte había un problema emocional muy fuerte, la cantidad de muertos, de desgracias, de derrumbes, de destrucción que había en la ciudad, en fin. Y bueno, pues empezamos a inventar cosas desde un programa de apoyo psicológico que se hacía en Canal 11. Empezamos a hacer no solamente la telesecundaria, que esa ya existía, sino empezamos a hacer programas de primaria con maestros de primaria a través de Canal 11 y de los canales de la red de la telesecundaria. Te quiero decir que tanto Televisa como Imevisión en aquella época, o sea, lo que hoy es TV Azteca, también se dieron horarios para que los niños pudieran tener, pues digamos que al menos una ocupación que les bajara también los niveles de angustia, Julio, porque realmente el primer temblor, el 19 de septiembre, y el segundo temblor, el 20 de septiembre en la noche, pues tenía a toda la población conmocionada. Entonces, bueno, hicimos, perdón que yo me incluya, lo hizo Miguel desde luego, y yo estaba ahí de achichincle, ahora sí que yo de achichincle, pero mira, el Politécnico, los Cebetis, hicieron ataúdes, se llenó el Parque del Seguro Social de ataúdes que se hicieron en el Politécnico, finalmente. Dimos clases por televisión y no solamente eso, sino apoyo psicológico. Buscamos autobuses que pudieran servir como aulas escolares. También el Politécnico y la UNAM ayudaron en un sistema que logramos implementar para que se encontraran las Las personas. familias, sí. Sí, a través de computación, que era el único elemento que más o menos pudimos armar una red. En fin, se trabajó muchísimo, ¿no? Y finalmente en diciembre todos los niños habían vuelto a la escuela, en parques, en los camiones, en las aulas prefabricadas, donde pudimos se armó un salón de clases, claro, con la entrega y colaboración enorme de los maestros que fueron clave para poder hacer este esfuerzo. Y fue un momento muy bonito en donde realmente se vio no solo esa voluntad ciudadana, sino también la voluntad de funcionarios. Yo conocía a muchos que pues no dormían, que era trabajar 24/7, ahí no había ni sábados ni domingos, porque lo mismo era el edificio del CONALEP en el centro, donde hubo pues muchos muertos, jóvenes muertos, y te rompía el alma ver eso y la impotencia de que era tan devastador lo que pasó. En fin, Julio, tocas un tema que es muy sensible para mí. Y luego la parte ya más bonita, cuando se empezaron a hacer los peritajes y ver cómo le hacíamos para que los papás regresaran con sus niños a la escuela, pero tenían miedo. Entonces, bueno, pues allí vamos, un grupo de arquitectos, los delegados en aquel entonces, y yo y un grupo de personas, el arquitecto Rubén Vargas, que era el director de recursos materiales de la SEP, la doctora Jacqueline Shea, en fin,
no podría yo mencionar a tantas gentes que nos ayudaron, pues a trabajar con los papás, a meternos a las escuelas, a ver si realmente estaban en condiciones, porque imagínate que se hubiera caído otra escuela, Julio, después de la desgracia. No, no, bueno, en fin. En fin, fue muy interesante. Fue una época muy bonita y muy interesante y muy triste también. Yo sé que es un tema triste, sin embargo, la historia luego tarda mucho tiempo en hacer justicia, mi querida Tere, y es O algo nunca la que, hace. o nunca la hace, pero sé Sí, que ustedes exacto. trabajaron arduamente. Me tocó, fíjate, ahora el año pasado, creo, ya no sé, por la pandemia se me pierde un poco la fecha, pero creo que el año pasado acompañar a Enrique de la Madrid a un homenaje póstumo de su papá, ahí en el Club de Industriales. Pasaron un video importante en el cual se daba cuenta de esos momentos. A lo mejor mucha gente no lo captó o no le dio el sentido que era, pero realmente hubo un trabajo de reconstrucción y de apoyo a las escuelas muy importante en esos momentos tan complejos para México. Por eso lo quise tocar y porque Sí, sé porque lo hiciste. Enrique, Sé que lo hicieron con muchísimo compromiso, con devoción, con empatía, más que con política. Por eso lo quise traer a tú y tu marido. gracias, Lo Julio. hicieron con Y un te quiero compromiso decir, enorme. Enrique era un joven, muy joven en aquellos años, y todos los hijos de el presidente y de su esposa, Paloma, pero todos trabajaron. Todos hicimos. Ahí no había de que, híjole, es que yo pues soy don Petates y no, no, ahí, mira, me acuerdo un día, nomás te voy a contar esta anécdota. Llegué al Colegio de México porque en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional, habíamos armado un centro de enlace de familias y tal, y llegué y vi a un señor ahí que estaba y le dije, oiga, ¿usted me puede ayudar a sacar unas fotocopias? Y me dijo, claro que sí, yo le ayudo. A ver, ¿qué quiere fotocopiar? No, pues mire, traigo todo esto que no, y ahí nos pusimos y tal. Y entonces a la hora que me despido, entonces le digo, oiga, señor, de veras le agradezco mucho, ¿eh? Gracias por haberme ayudado. ¿Cómo se llama usted? Era el subsecretario de ya no me acuerdo de qué área, Julio, pero era, pues, creo que de Sedesol, no, no se llamaba Sedesol en aquel, no, no lo recuerdo, pero ese era, o sea, ahí no había de que yo soy fulanito, ahí todos trabajábamos, todos ayudábamos, todos queríamos, pues que nos fuera bien, que pudiéramos salir de algo tan terrible. Eh, Fue devastador ese terremoto, Julio. Y fue Al terrible. contrario, te agradezco el recuerdo. Gracias, Tere. Ahora vamos a otras cosas, mi querida Tere, porque se nos va el tiempo y yo me quedaría Sí, horas, ¿eh? Julio. El Zoom aguanta todo, pero tu agenda yo Muchas sé que no. gracias. Pero mira, hay un tema que a mí me llama la atención. Con toda valentía, con toda disposición, te lanzas como la primera mujer candidata a gobernar la Ciudad de México ante una adversidad terrible y con una injusticia mediática, y lo digo yo como parte de medios de comunicación y gente involucrada con estos medios, donde tus propuestas, yo vuelvo a ver tu página web y vuelvo a ver tus propuestas, Tere, y si mañana te lanzas, aquí tienes un voto porque siguen siendo Gracias. absolutamente pertinentes, prudentes, valientes, y la verdad es que luego ese tipo de propuestas no se sociabilizan y por eso es complejo que en los partidos pequeños algún candidato logre hacer. Cuéntame por qué decidiste tomar una decisión tan, bueno, tan estratégica para el país, pero tan costosa para ti en el tema de luchar contra una corriente muy adversa. Pues mira, Julio, yo te quiero decir que para mí fue una gran experiencia. Y eso de la corriente adversa es que tengo
el listón puesto muy alto por mis papás, ¿me entiendes? Entonces, pues, después de ver todo lo que pasó mi papá por defender sus ideas, o sea, que le quitaran todo, que lo metieran a la cárcel, en fin, pues lo que yo hago es tan menor, es tan chiquito, que pues, te quiero decir que no, pues competir en un país, digamos que avanzando en un proceso democratizador como lo era México en el año 2000, pues no era difícil lo que hizo mi papá, ponerse enfrente de unos militares. O sea, nomás dime, pues se necesitaba. Mi mamá, bueno, te podrás imaginar, un día llegó mi papá en un féretro porque había una funeraria cerca de la estación, no podía salir porque ya estaba sitiada la empresa y entonces lo metieron en un féretro y lo llevaron así. Imagínate mi mamá cuando llega la carroza y pues, ¿qué pensó? Entonces, mira, lo mío fue pecata minuta, o sea, lo mío fue divertidísimo. ¿Por qué lo hice? Pues por culpa de Gilberto Rincón Gallardo. Mira, Gran amigo, claro. sí, yo tenía yo dirigía una estación de radio que se llamaba Ondas del Lago, y en esa estación cada día iba un político, digamos, de distinta línea ideológica o partidaria. ¿Quiénes iban? Pues iba Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, Felipe Calderón, bueno, primero Carlos Castillo Claro, Peraza, Peraza, claro. que éramos súper amigos, se llevaba fatal con todos los periodistas, pero era un tipazo Bueno, culto, En Canal 11 inteligente. dejó una gran huella en primer plano. Fue de los impulsores de primer plano, Los Hombres de Negro. Lo sé, lo sé. Y te quiero decir que Los Hombres de Negro fue un programa pionero también, en todos los sentidos de ese tipo de debates en la tele. Digo, ahora vemos, no sé, La Hora de Opinar o Tercer Grado, o en fin, y pues dices, lo hubieran hecho en aquel momento. Ahí sí estaba la cosa más pesadita, ¿verdad? Yo lo sabía también. Bueno, entonces, mira, pues iba Castillo Peraza. Cuando falleció don Carlos, entonces empezó a ir Felipe Calderón, iba Santiago Oñate, que era dirigente del PRI en aquellas épocas, cuando se logró una reforma electoral realmente con pies y cabeza. Iba Porfirio Muñoz Ledo, que fue también parte de esa reforma. Bueno, y te voy a decir una cosa, llegó a ir algunos meses Andrés Manuel López Obrador a mi Hombre, programa. hombre, Es también que que yo era íbamos. plural, o sea, O sea, no se reservaban el ya no lo derecho de vuelvo a hacer. admisión, no se reservaban el derecho de admisión, ¿o qué? Sí, sí. Bueno, Alejandro Encinas, ¿qué te puedo decir? O Bueno, sea, pero había. tienes razón, porque era una causa, era una causa. Hoy no hay congruencia, pero era una causa. En él no hay congruencia, pero era una causa. Sí, en fin, te quiero decir que todos tenían sus cosas, sus particularidades y todos me parecían periodísticamente muy interesantes. Y uno de esos días iba Gilberto Rincón Gallardo. Gilberto estaba muy, digamos, a disgusto con López Obrador en el PRD. Y Gilberto pues, se separó del PRD, como tú recordarás, y con un grupo decidieron hacer Democracia Social, un partido socialdemócrata. Gilberto me parecía un hombre muy inteligente, un hombre entero, fuerte, que había enfrentado también la adversidad, Una gran pues, en historia, fin, con una gran una historia. Me gran tocó historia. conocerlo cuando el presidente Fox lo llama justamente a encabezar una nueva El dependencia CONAPRED. que en México no estaba reconocida a ese nivel del gabinete ampliado. Ujú. Así es, bueno, y entonces Gilberto me pide que si me gustaría ser candidato al gobierno del DF. Y entonces, pues, dije, pues a mí sí, pero a ver,
lo consulté con la familia. Mi hijo, por otras cosas, estaba Sí, trabajando con participando Gilberto. en el partido, claro. Ujú. Sí. Muy bien, en un Y papel destacado, Miguel, como siempre. y Miguel en aquella época, pues yo creo que era director del Instituto Matías Romero o era, ya no me acuerdo, pero Miguel seguía trabajando, ya no era secretario ni mucho menos, pero seguía siendo priista. Miguel me dijo, me parece fantástico. Gilberto y Miguel eran muy buenos amigos también. Entonces, pues me lancé, mi querido Julio, y me permitió conocer de cerca, muy de cerca, las tripas del monstruo. Sí, Y lo sé, ahí, lo desde el sé. año 2000, me di cuenta de que algo andaba muy mal, muy, muy mal, y que podría ser muy delicado para México. No quiero decir la frase célebre de un peligro para México, pero por supuesto que es un peligro para México. Desde entonces me di cuenta, tuve muchos debates con López Obrador, 6 o 7, en Azteca, un gran debate ya el formal que Ah, bueno, organizó. ese fue el debate todavía. A ver, te llevas las palmas en redes sociales todavía. Yo creo que hay Sí. quienes lo queremos ver para darnos ánimo y lo ponemos en las noches todavía para Ay, recordarlo. Julio, pues de veras conocí un ser humano, primero muy misógino, es un hombre misógino, no sabe tratar a las mujeres de igual a igual, tienes que ser su subordinada, te ve para abajo. Eso, por eso me molesta también tanto que digan que es un hombre de izquierda progresista, es un ultra conservador. Podría ser director del Fondo Monetario Internacional, sin duda alguna. No quiere subir los impuestos, no le importa cómo está la seguridad social en nuestro país, nada, no le importa la distribución de medicamentos. El ala, digamos, ultra del Partido Republicano en Estados Unidos sería feliz con un militante como López Obrador. O sea, ¿por qué se llevaba también con Trump? Por eso, no tiene ninguna sensibilidad ni respeto por la comunidad LGBT. Todos los derechos de las mujeres le parecen absurdas. Es un hombre fanático, es un religioso fanático. Él pertenece a un grupo de... Yo no tengo nada en contra de ninguna religión, nada más que lo que sí me parece muy delicado es que en un estado laico como en el que supuestamente vivimos, Sí, el jefe del pues un Estado. señor Ujú. esté mezclando la fraternidad universal y los criterios que él en lo personal es muy respetable que tenga con la toma de decisiones para las políticas públicas de nuestro país. Entonces te digo, yo conocí ahí muy de cerca, pues convivíamos, nos peleábamos, pero había una relación cordial, digamos, después de los debates, en fin. Pero sí me di cuenta que era un hombre, primero, de una ignorancia eh, muy terrible. Y la combinación, fíjate qué cosa te voy a decir, Julio, la combinación entre una inteligencia normal o normal superior y una ignorancia tan profunda, no siempre es buena, porque lo que tiene es una astucia, eh, pues que Que la no es hemos visto favorable, en claro, sí, que no es favorable. sí, pero es tan grande la ignorancia, es tan rústico su esquema mental, tiene tan poca capacidad empática también, porque hay un rasgo ahí sociopático, esto que ahora dicen del narcisismo maligno, evidentemente que lo tiene, porque es un hombre incapaz de la empatía. Él no siente lo que tú sientes, no le importa lo que tú sientas y su esposa, la no primera dama, digo, ahí está dicho todo, esta escena del avión, cuando llega un señor y le dice, oiga señora, yo quiero que me ayude porque mi hijo tiene cáncer y no tiene medicamentos y no sé qué vamos a hacer. Y la señora le dice, oiga, pero yo no soy médico, busque un médico, y que, o sea, de veras, ¿sabes qué es muy triste, Julio?
porque mira, yo prefiero una persona que no sea tan inteligente, pero que sea un ser humano bien integrado emocionalmente, a una persona que sea muy inteligente para el mal, digamos, para no ayudar al prójimo, porque de eso se trata la vida, no la de un presidente, la de cualquier ser humano. La vida se trata de ayudar al otro. Y si no, no tiene sentido nada, nada tiene sentido. Entonces, ¿cómo nos puede gobernar una persona que no siente lo que siente el otro, que no le preocupan los problemas que nos preocupan a todos, la salud, la vejez, porque tampoco es una persona, mira, los viejitos son una clientela, eso es, y todos los programas sociales son así hordas de clientes para que voten por él. Entonces, Julio, me parece muy preocupante. Mira, yo desde el primer día no necesité, todo el mundo me decía, no, es que hay que darle la oportunidad y vamos a ver. No, porque yo ya sabía cómo era y muchos lo sabíamos. ¿Has vuelto a verlo después del tiempo? ¿Ya como presidente te ha tocado verlo en algún momento? Nunca más. Claro que no. No, no, gracias. Mira, afortunadamente o desafortunadamente, soy muy chiquita. Entonces él se pelea, pues haz de cuenta, con Loret, se pelea con Héctor Aguilar Camín, se pelea con Castañeda, poco menos, pero también se pelea con Sarmiento, se pelea. Yo soy chiquita, porque como tú dices, pues no nos alcanza para tener, bueno, se pelea con Alasraqui, ahí trabajo yo también Han con hecho un mucho gran, gusto. han hecho un gran trabajo. Carlos y todo el equipo han hecho un gran trabajo. Así Valiente, es, valiente y difícil. sí. Bueno, pero conmigo pues no se mete, pues ¿cómo se va a meter si yo soy de este tamaño, soy this big, ¿para qué? Entonces, a mí me parece maravilloso, porque cada vez que insulta, degrada, que humilla a un periodista, le está poniendo una diana, Julio. Lo que pasó con Ciro Gómez Sí, Leiva no es es cosa menor, no es muy cosa menor. peligroso, Claro, sí. claro, Entonces, sí. digo, no sabes cómo me duele también esa cerrazón intelectual de una persona que es incapaz de entender que tienes que respetar a los que no piensen como tú. O sea, así de simple. Tere, hay un tema que no quiero concluir el programa sin que lo abordemos y es, iniciamos el año con buenas noticias, creo, para el país, para la democracia de México y para conservar la independencia entre los tres poderes de nuestro país. Siempre es sano que esos tres poderes defiendan y gocen, como lo marca la Constitución, de autonomía plena. Y acabamos de ver apenas hace 48 horas el nombramiento de la primer ministra a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y yo creo que es una buena noticia. Primero, es una mujer que no es una de las mujeres que lo buscaban. Por cierto, debo de aclarar que hubiera sido muy complejo justificar una decisión de una ministra que estuvo en entredicho, independientemente que desconozco yo cuál sea el fallo que vaya a dar la universidad en su momento, un fallo formal, digamos, de una investigación o el que haya dado. Pues más allá de eso, pues una institución de esa naturaleza sería muy desafortunado que hubiese resultado electa una persona que hubiera estado en entredicho, ¿no? Pero finalmente llega una mujer ahora, he estado leyendo de la nueva presidenta de la Corte, yo no tenía el gusto de conocerla, no tengo el gusto de conocerla, pero me he documentado un Yo tampoco. poquito y me da una buena impresión. ¿Qué opinas tú de que iniciemos el año así, mi querida Tere? Ay, Julio, pues me da mucho gusto, porque mira, será que yo soy modo pesimista, pero en algún momento llegué a pensar que se iban a salir con la suya y que la señora Yasmín iba a ser la nueva presidenta. Y ahí dije, bueno, pues estamos realmente en graves problemas. Pero
te voy a decir algo que me da mucho miedo. Me da mucho miedo que la señora plagiadora no reciba, pues digamos, una sanción como debe de ser. A mí lo que me da mucho miedo es que la señora Yasmín continúe como ministra en la Suprema Corte de Justicia por alguna maroma en la que son expertos. Bueno, tú sabes bien que ella está diciendo que no, que a ella fue a la que le plagiaron la tesis, porque ella la tenía escondida en un cajón y entonces llegaron los Minions y ahí pues vieron o sea, son cosas descabelladas. Pero sí tengo muchas dudas de la UNAM. Sabes que a mí me desilusionó mucho que no saliera inmediatamente la UNAM a decir vamos a hacer Claro. Con un contundencia, ¿no? comité, Claro. sí, un comité que va a estar en sesión permanente hasta que tengamos la investigación, hasta que sino que lo pospuso, vamos a esperar después de que pase la elección Sí, no, no, no. de Claro. la nueva presidencia de la Suprema. Entonces, sí tengo miedo que pese más la política que la ley, que pese más la lambisconería que el respeto pues a las instituciones. Y me parecería, tal y como tú dices, una señal peligrosísima para la UNAM que salieran con un dictamen que abriera la posibilidad de que esta mujer permaneciera. Si tuviera tantita honorabilidad y dignidad, ella ya debería de haber renunciado. No lo va a hacer porque es una sociópata, igual que ya sabemos quién, pero sí creo que la UNAM debe de actuar con contundencia y debemos de exigir una respuesta sólida, seria, bien fundamentada y no una respuesta política. Aquí no cabe la política, aquí cabe el respeto a las leyes, a la academia y a las instituciones, creo yo. Claro, totalmente. Mi querida Tere, finalmente yo te diría, ¿cuál es tu pronóstico para este 2023 en el ámbito político? A ver, ya se dio este paso en la Suprema Corte, hay temas pendientes que también la nueva presidenta de la Corte tendrá que dar muestra de valor y de fuerza en los próximos días. El tema del INE está ahí, Claro. el tema de la Guardia Nacional sigue ahí. O sea, hay varios temas también. La señora llega con con una agenda bastante compleja, pero yo también creo que empiezan a darse signos de, de esta posibilidad de autonomía. Tú sabes que yo soy medio positivo tóxico de repente, pero Qué bueno. pero, pero, pero bueno, yo soy de los que cree que el quitarrisas está llegando y que las cosas pueden volver a tomar algunos cauces significativos, pero bueno, pues ni tú ni yo tenemos bola de cristal, pero sí tú tienes mucha experiencia y gran ojo político. ¿Qué pensarías para este 2024? Hijo, Julio, mira, te voy a decir cuáles son los dos factores que hacen que sea yo pesimista, o tres factores. Uno es el narco. Hay pues, una convivencia, digamos, pacífica entre el gobierno de López Obrador y el narco. Eso me da mucho miedo, porque ahí no hay barreras ni límites para pues que tengan injerencia en puestos de la administración pública y que no se combata esto con el debido vigor y contundencia. Eso me preocupa. Segunda preocupación, los militares. O sea, realmente la cantidad de dinero que se les ha dado, más de 70 nuevas actividades que ellos realizan, las aduanas, los hoteles, los aeropuertos, o sea, Todo. name, o sea, todo. Y creo que están viviendo ellos un momento dorado y fue, como me decía la hija de un militar, fue muy fácil sacarlos a la calle. Lo ¿No? difícil va a ser Regresarlos volverlos a a los regresar a cuarteles, los claro. cuarteles. Y aparte, cuando no hay el menor atisbo
de que se está capacitando una policía pues que pueda realmente dar la batalla contra el problema del crimen organizado, el número de feminicidios, lo que pasó ahora en Ciudad Juárez hace unos días. O sea, no hay día que no, ya la nota roja se volvió parte de nuestra vida. Entonces, esto de los militares y el narco me da mucho miedo. Y el tercer factor, que también es terrible, es la falta de escrúpulos, de respeto a la ley por parte del presidente y de su partido Morena. Creo que vamos a enfrentar una elección de Estado, donde van a ser capaces de todo con tal de ganar, porque el presidente no sabe perder. Ya tuvo que perder ahorita con lo de la Suprema Corte, pero pues esa la va llevando atragantado, pero ahí va. Pero para el 24 me da mucho miedo. Y francamente los títeres que tiene como posibles sucesores, pues me parecen tan o más peligrosos que él. ¿Por qué? Porque la aspiración de AMLO ya no tiene salud para estar, digamos, de frente, pero atrás sí puede tener, pues ser el titiritero de que controle las cosas en ese famoso maximato, pues que no queremos. Entonces, pues, ojalá me equivoque, Julio. De veras lo deseo mucho por mi país, por tu país, por nuestro país. Querida Tere, pues la verdad es que siempre tus reflexiones son bastante importantes, muy serias, muy valientes también siempre. Hablas siempre con claridad y con franqueza y eso me da mucho gusto. Y te agradezco enormemente que hayas participado en este programa y además No, invitada Julio. siempre a que sigamos conversando. Yo estoy muy agradecida, has tocado temas para mí entrañables, de veras. Aprecio mucho tu conocimiento, tu esfuerzo, tu profesionalismo y tu cariño. Y ahora sí, pregúntame cómo estoy. ¿Cómo estás? Ahora sí, Tere, ¿y tú cómo estás? Estoy mejor que hace una hora, mucho mejor. Estoy mucho más contenta y mucho más llena de buenas vibras y de agradecimiento para ti, Julio. Querida Tere, pues te envío un abrazo con mucho cariño. Quedo pendiente de invitarlos a comer a ti y a Nicolás para que me ilustren un poco sobre Ay, ay, múltiples ay, temas. al Ah, revés, al no, 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 revés. no, 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 hay Eso temas, lo por ejemplo, vamos a hacer. lo Vamos a del, invitar al Jaime también. claro, lo del cine, por ejemplo, ahí miren, yo nada más voy a ser una persona que escucha y aprende. Si me ven tomar notas, no se escandaliza. Pues yo ¿Eh? no. De mí no vas a aprender más que de las películas distópicas y de los zombies. Así soy. Oye, Julio, pues te un mando un abrazo. abrazo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. Gracias, Tere, con mucho cariño. Un abrazo para todos en tu casa. Que sigas muy bien y seguiré viendo tus programas y escuchándolos con mucha atención. Y nosotros el tuyo también, Julio Divela. Muchas gracias. 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 Muy buena tarde. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, querida Tere.